Gracias a usted. Quiero ofrecer la palabra a don Diego, que usted me corrige a continuación. Tendría que ser Pedro Huichalaf, presidente. Don Pedro, gusto saludarlo, Pedro, ex subsecretario. Le ofrezco la palabra. Quiero darle la bienvenida al senador Pizarro, que logró incorporarse después de la reunión de comité. Senador Chaguán. Don Pedro, tiene la palabra. Sí, muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los restantes senadores que están presentes, también a la subsecretaria y a los demás invitados. Yo quisiera hacer una pequeña presentación cortita, la idea que voy a compartir pantalla para que lo tengan claro, para que se pueda visualizar correctamente, para que esto sea un poquito más didáctico y visual y se pueda entender bien lo que vamos a plantear. Me imagino que se está viendo la pantalla. Espero que sí. Bueno, primero mencionar que vengo en calidad de docente del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, también como ex subsecretario, y solo para aclarar, yo no tengo ninguna relación con la industria desde el punto de vista corporativo, así que en definitiva lo hablo desde el punto de vista académico, y también de la experiencia que vi como subsecretario. Primero yo quiero hacer algunas precisiones de política pública. Primero mencionar que estas políticas públicas de telecomunicaciones son de mediano a largo plazo. Los distintos gobiernos dan una continuidad independiente de quién esté a cargo, pero hay una mirada donde la Subtel tiene un rol fundamental porque es el que fomenta y desarrolla las telecomunicaciones en el país. Entonces, hay que pensar que el mercado de las telecomunicaciones es privado, pero el Estado debe establecer estos lineamientos claros y propuestas concretas que incluyen incluso recursos públicos para lograr un desarrollo del país. Eso es como el pilar fundamental, esencial de una buena política pública. Y es por eso que respecto al tema de cable, de fibra óptica, porque vamos a hablar primero de la fibra óptica y transoceánico y después del 5G, respecto al primer lógica, hay que mirar un poco de por qué está el cable transpacífico. Y esto está asociado con un trabajo de política pública que se había realizado en la administración anterior y que parte con este Plan Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones que este gobierno ha continuado. Eso es positivo y esto lo ha continuado tanto con el desarrollo y finalización del FOA, con el tema de la fibra óptica nacional, el FON, y también el trazado. Pero esto tiene como base esta lógica de que el Estado vele por accesos equitativos, porque hayan inversiones en todo el territorio, que se pueda regular y supervigilar y fomentar. Y es por eso que dentro de este proyecto habían tres componentes, un componente internacional, un componente nacional transversal y después la capilaridad o última milla. Por eso están proyectos como Transpacífico, que es internacional, la fibra óptica nacional es dentro y puntos Wi-Fi y otras alternativas son de capilaridad que también están siendo desarrollados por esta administración. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay coherencia, no hay una diferencia irreconciliable en cuanto a las propuestas, pero sí tenemos algunos temas puntuales que hay que referir. Por ejemplo, el proyecto de fibra óptica austral es un proyecto que ya está construido y de hecho estamos mirando cómo hoy día está recién comenzando, pero hay una preocupación por la subutilización en el sentido de que hay muy poca capacidad que ya está funcionando cuando el Estado tiene hoy día la capacidad de ser una entidad que pueda inyectar en este caso tráfico a través de la red interconectada del Estado, por ejemplo, y además potenciar u obligar en cierta forma a través de los principios de calidad de servicio, contraprestación, etcétera, para que haya tráfico. Entonces nos preocupa en este punto que el cable de fibra óptica que se invirtió esté poco desarrollado, lo que habla más bien de un tema de liderazgo actual que de política pública. Pero en el caso del cable transpacífico, y esta parte me parece importante, y no quiero ser autorreferente, pero me tocó como subsecretario firmar 3 acuerdos de colaboración con Japón, China y Corea. Fueron 3 países emblemáticos para nosotros porque la política pública era unir Asia-Pacífico con Latinoamérica a través de Valparaíso. Y existían diversos tipos de rutas y esta administración era la encargada de definir cuál es la ruta. Pero hay un principio. El principio es conectar centros tecnológicos Asia-Pacífico con Latinoamérica a través de Chile, pero un tema muy importante, estimados senadores, es que
además de los acuerdos de colaboración, no es tan solo el cable, no es tan solo conectar, hay también acuerdos de transferencia tecnológica, de capital humano, de incorporación de tecnología, es decir, esto va mucho más allá que simplemente buscar una alternativa económica o ruta más directa o estable para conectar. Y además, nosotros habíamos mencionado que si es que además se realiza esta conectividad, obviamente si se elige la alternativa por Valparaíso, tiene que unirse con nuestro Chile insular, es decir, con Juan Fernández y Isla de Pascua como puntos de contacto hacia allá. ¿Y por qué le estoy mencionando esto? Porque recientemente, y la subsecretaria lo explicó con grandes detalles en la sesión anterior, mencionó que optaron hasta Australia, no hacen ninguna referencia a qué va a pasar con Juan Fernández y Isla de Pascua, cosa que nos preocupa bastante, porque en definitiva estamos hablando no tan solo de 5.000 habitantes en Isla de Pascua y 1.000 a lo más en Juan Fernández, sino que estamos hablando de zonas estratégicas y para el desarrollo del país. Entonces, siento que la explicación la tiene que dar la administración para decir cuáles son las decisiones, por qué lo han hecho, pero pensar que el concepto económico no es lo único que está detrás de este proyecto. Aquí hay políticas públicas, hay lógicas de conexión y este cable va a llegar hasta Oceanía, no hasta Asia-Pacífico, porque si uno piensa que desde Oceanía hay conectividades hacia Pacífico, es lo mismo decir hasta Europa, porque también desde Oceanía hay rutas directas hacia Europa. Entonces, decir que vamos a llegar a Europa no es así, solo como referencia. Esa es la primera parte que yo quiero comentar. Y en la segunda parte, que es la más importante para nosotros, es la licitación del 5G en Chile. Y voy a dar un comentario. Coloco entre comillas 5G en Chile, porque tal como lo dijo la administración, va a distribuir 4 bandas o va a disponibilizar 4 bandas. Pero quiero hacer una referencia, y está aquí detallado muy sutilmente. La primera banda, que es la banda 700, y la AWS, puede el operador no ofrecer 5G en Chile. Es decir, va a ofrecer o podría ofrecer 4G. La subsecretaria equivocadamente menciona que es un 4,5G. Eso no existe. No hay una palabra más que en una lógica comercial. Así como tecnología, esto de inalámbrica LTE avanzado Pro es 4G más sofisticado, pero es 4G propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar? Que en un proyecto anunciado como 5G, solo las bandas 3500 y 26 GHz se le habla de 5G como tecnología imperante. En cambio, se le da la posibilidad al operador que gane la 700 o a la AWS no ofrecer 5G en Chile. Entonces, están mezclando bandas para estos efectos. Primera precisión. Segundo, y esto es importante que ustedes tengan en consideración, porque también vi en la cuenta que la biblioteca va a entregar un informe sobre la forma de subasta y subsidio, o sea, de cómo se licita el espectro tanto en Chile como en otros países. Pero quiero hacerle esta lógica para que ustedes sepan. La subasta de espectro en otros países, en la mayoría de los países, es a través de la venta y tiene un fin recaudatorio. Entonces las empresas pagan por estos bloques y es así, perdón, voy a volver hacia atrás, que en el caso, por ejemplo, de Colombia, se licitó parte de espectro y se recaudó 1.500 millones de dólares para el Estado. Es decir, las empresas pagaron 1.500 millones de dólares. Argentina, en el año 2014, distribuyó estas bandas y se pagaron más de 2.200 millones de dólares el año 2014. En Brasil, el año 2014, 2.400 millones de dólares. En Perú, el 2016, se recaudó 900 millones de dólares y Venezuela, el 2014, con bastante crisis, 600 millones de dólares. ¿Y qué pasó en Chile? En Chile se distribuye a través de un concurso de belleza, es decir, se privilegia un proyecto técnico, se da cobertura y no hay una exigencia inicial de dinero sin perjuicio de que si existe choque de puntajes técnicos, sí se diferencia con dinero. ¿Y de qué estamos hablando? De que el año 2009, cuando se licitó la banda AWS en Chile, se recaudó solo 18 millones de dólares. El año 2012, en la banda 2600, 12 millones de dólares. Y el año 2014, la banda 700, 22 millones de dólares. Imagínense la gran diferencia que existe entre recaudar 1.500 millones de dólares y Chile, 22 millones de dólares. Entonces, ¿por qué es tan importante entonces las contraprestaciones? Porque
Y mire, y solo para entender, porque algunos dicen es que probablemente Brasil, Argentina, Colombia u otros países tienen distinta cantidad de usuarios, mayor inversión y por tanto no es comparable lo que se recauda en Chile o lo que se cobra en otros. ¿Y qué es lo que hace la industria? Establece un estándar que se llama el precio en dólares por megahertz por habitante, megahertz pop, que es la forma de igualar un poco para saber qué tan caro es el espectro en un país versus otro, es decir, cuánto es lo que pagó por habitante una empresa de telecomunicaciones para llegar. Y cuando hablamos del concurso 700, aquí es claro, por ejemplo, Perú, Argentina, Panamá, están 0,3 dólares por megahertz pagado según el número de habitantes. Pero si uno ve Chile, en Chile se pagó 0,016, es decir, se paga realmente muy poco por el espectro. Pero no es lo importante esto, porque lo que la contraprestación al concurso de belleza garantiza es la cobertura y la distribución. Y es por eso que Chile, por otro lado, no recibe dinero, es verdad, pero tiene mejor despliegue de proyectos técnicos y además las contraprestaciones adicionales le dan un soporte superior. Y si uno ve el cuadro de la derecha, acá están todos los países de Latinoamérica o la mayoría de los países y si ustedes ven, esto es un estudio de la GSMA, es decir, de la empresa de telecomunicaciones, que la mediana es 0,3, el precio alto es 0,49, Perú cobró mucho por un muy poco espectro y Chile siempre está en los niveles más bajos. Es decir, es fácil para una empresa comprar o licitar en Chile porque paga absolutamente muy bajo, pero sí se entiende que el despliegue de su tecnología posterior se compensa con esto. Las contraprestaciones del 2600 yo quiero ponerle caras, porque es muy distinto decir que hubo 541 localidades, es decir, cuáles fueron las localidades. Y les quiero mostrar, porque aquí hay algunos senadores de regiones que conocen su realidad, y les quiero mostrar, por ejemplo, cómo, por ejemplo, en la cuarta región, en Elqui, La Viñita, Choapa, Caimanes, o en el norte, en Mana, en Jaiga, Carrizalillo, en San Antonio, San José, que son localidades muy pequeñas, fueron beneficiados con estas contraprestaciones. Es decir, cuando se licitó el espectro, se le obligó a la empresa a llegar a estas localidades donde el Estado no tuvo que pagar ningún peso por estas localidades, pero tampoco recaudó. Pero se entiende que hubo un equilibrio entre las contraprestaciones y esto. Estas son las contraprestaciones del 2600. Y las contraprestaciones del concurso 700 se aumentó a 1.281 localidades, 500 escuelas y 800 kilómetros. Y aquí les quiero volver a mostrar algunas localidades por si porque me imagino que conocen su realidad local y entienden la importancia que de otra forma no hubieran llegado las empresas de telecomunicaciones. Eso es claro. Entonces estamos hablando Cocaña, Pachica, Parca, estoy hablando en el norte, en Coquimbo, Cerro Quemado, El Tomé, Espíritu Santo, realmente, y en O'Higgins, ¿para qué decir? Quebrada Los Barros, El Maqui, Las Comillas, son localidades que si no hubiera existido esta política pública, estimados senadores, nunca hubiera llegado la conectividad a estas zonas. Y esto es lo importante, y esto es lo que yo quiero reflejar y llamar a la reflexión. En primer lugar, mencionar que en este concurso la subsecretaría o el gobierno está tomando la decisión de eliminar las contraprestaciones y a incorporar los llamados polígonos industriales. Esta tecnología, además hay que mencionar, son 4 bandas, son diferentes. En el caso, como yo les decía, de la banda 700 y AWS, las empresas pueden desplegar 4G o 5G, y en el caso de 3526 sí hay 5G. Ahora, ¿qué es lo novedoso? ¿Qué es lo que la subsecretaría de la comisión anterior mencionaba como resaltando en forma elevada? Primero, que se le va a exigir cobertura dentro de los polígonos propuestos. Eso no es ninguna novedad porque eso es la base del tipo de concurso de belleza. Es decir, que si uno se compromete a una localidad va a tener que dar cobertura donde se comprometa. Pero están enfocadas principalmente en la zona urbana. Otro dato que se exige calidad de servicio. Ella mencionaba que había una novedad porque ahora sí se exigía calidad de servicio. Déjeme decirle, estimados senadores, que el Congreso aprobó a propuesta de la iniciativa de varios parlamentarios, incluyendo la comisión y varios de los senadores que están aquí presentes, en la ley de velocidad mínima de Internet.
que hoy día se aplica a todas las conexiones presentes y futuras. Así que es absolutamente innecesario establecer calidad de servicio en este concurso como algo adicional cuando la ley ya existe. Así que en definitiva eso no tiene ningún valor. Por otro lado, la subsecretaria, y aquí voy a hacer un disclaimer, la subsecretaria mencionaba en tema genérico que los subsecretarios anteriores habían tenido problemas con la recepción de las contraprestaciones sobre el tema de la fiscalización y la recepción de obra en papel o directo. Yo creo que hay que ser bastante responsable y llamo a la prudencia a la subsecretaria porque sin mencionarme, yo fui subsecretario anterior, pero yo jamás autoricé ninguna recepción de obra sin estar presente. De hecho, el concurso 700 no alcancé a estar a cargo para la recepción final de todas las contraprestaciones, pero estuve recorriendo todo el país instalando antenas con la empresa y consta que fueron siempre recepcionadas con fiscalizadores. Así que en mi caso no hay ningún problema. Si ella piensa que hay antecedentes de mala fiscalización anteriores, que haga la denuncia correspondiente y que sea responsable de la forma en que lo dice. Al menos yo no estoy dentro de ese papel. Segundo, las coberturas, y esto es importante y lo voy a graficar, las contraprestaciones que establece para las 700 son distintas para la banda AWS 3500 y 26 GHz. Y vamos a hacer, ¿por qué? Porque habla respecto a las 700, es decir, la empresa que se gane el 700, y digámoslo con nombre y apellido, si WOM gana la concurso 700, su contraprestación van a ser las llamadas carreteras estratégicas. En cambio, si gana otra empresa, la 3500 a la AWS y 26 GHz, se habla de polígonos georreferenciados que son aeropuertos, aeródromos, centros de interés científico, institución de educación y puertos. Vamos a ver, porque ya queda muy poca lámina, ¿a qué se refiere con contraprestación? Y en el caso del concurso 700, acá muestro gráficamente y se ve en rojo las carreteras que van a tener que estar cubiertas si es que gana una empresa el 700. Pero veamos, todos sabemos que la ruta 68, y lo dijo sin que nos pusiéramos de acuerdo, Óscar Cabello, ¿cómo se entiende que el Américo Vespucio, la ruta 68, la ruta San Antonio, en Rancagua, en el norte, estas rutas se obliguen a dar cobertura si hoy día ya existe? Esto es como entregar y regalar, perdónenme que se lo mencione, porque la que se gane el concurso ya va a tener estos servicios. Y la política pública, insisto, es disminuir la brecha digital, era llegar a zonas rurales. Esto no tiene nada de rural. Esto es absolutamente dar beneficio a lo mismo de siempre. Es una lógica y esto es visible. Entonces, si uno ve, efectivamente hay rutas que son muy rurales y probablemente hay un interés de paso, es decir, las personas que van hacia el norte, que van a un cruce, a un plazo fronterizo, necesitan tener conectividad, pero ¿es realmente suficiente? Ahora, este es el concurso 700, pero si uno ve el concurso para AWS 3500 y 2600, 26 GHz, perdón, estos son, en el caso de los aeropuertos, fíjense, y les voy a mostrar, se muestra que es obligatorio dar conectividad al aeropuerto de Santiago, y el polígono es donde está el aeropuerto, ni siquiera las comunas aledañas, ni siquiera Quilicura, Renca o los sectores, no, es el aeropuerto mismo. Y en el caso de La Serena, es el aeropuerto, La Florida me parece que se llama, es el aeropuerto mismo, es decir, nada alrededor va a estar beneficiado con esta conectividad. Y los aeropuertos sabemos cómo son, y son 17 aeropuertos, es decir, si alguien gana en la 3500 va a tener que dar conectividad a ese aeropuerto. Volvamos hacia el lado, los puertos como Mejillones, que es un puerto privado, y Valparaíso, imagínense que solo es la conectividad dentro del puerto, ni siquiera los cerros. Es decir, esto va a estar como beneficiado directo mundo privado, que ya que hoy día son actores con recursos y que son los primeros en que cuando llega la tecnología, en contratar buena tecnología. Y el Estado le está subsidiando directamente a ellos y está dejando de lado a las personas. Esto es lo que está, estos son datos que están en las bases. O sea, esto no lo estoy inventando, estos son lo que están georreferenciados en las mismas bases. Y ya este punto, estimados senadores, me llama mucho la atención. Se habla de universidades.
y dentro de la lista de universidades está la Universidad Adolfo Ibáñez, Campus Peñalolén. La verdad, estimados, ¿es una política pública beneficiar a una universidad como la Adolfo Ibáñez con darle conectividad 5G como un polígono industrial? Probablemente otras universidades como la O'Higgins tienen más sentido. Yo soy de la Universidad de Valparaíso y está beneficiado solo el campus de Reñaca, es decir, hay una carrera de oceanografía, otro más, pero por ejemplo la carrera de ingeniería de la Universidad de Valparaíso, que está en Playa Ancha, no va a tener un beneficio estatal desde el punto de vista de que tenga ahí buena señal, buena cobertura para que los estudiantes puedan formarse en áreas de tecnología. Entonces, ¿vamos a dar beneficio a la Universidad San Adolfo Ibáñez, privada? Yo no sé si está dentro de la gratuidad, pero además con recursos públicos como el espectro radioeléctrico. La verdad es que mis conclusiones y propuestas, porque obviamente uno no tan solo puede criticar, también tiene que proponer, solamente hacer una referencia. En el concurso 700, el gobierno sacó la reserva para sistema de emergencia que la administración anterior había fijado. Es decir, había 20 MHz para sistemas de emergencia que incluso estaban en la glosa del presupuesto público, y este gobierno lo sacó, lo disponibilizó, y al contrario, se había comprometido con los senadores y con los parlamentarios, los diputados, en establecer bandas para sistemas de emergencia, y no lo ha hecho. Esa es otra discusión. Pero, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Que en estas contraprestaciones las puede incorporar, es decir, si va a disponibilizar la banda 700, debería incorporar contraprestaciones para sistemas de emergencia, especialmente bomberos, carabineros o NEMI, porque hoy día los sistemas de emergencia son un cliente más para la empresa de telecomunicaciones. Entonces, si el Estado va a disponibilizar un espectro que está destinado exclusivamente para emergencia, para el mundo privado, para que se lucre la empresa, perfecto. Pero coloquen como contraprestación, sobre todo en esa banda, porque estaba destinado para eso, en esos fines. También al mismo tiempo, la subsecretaria dijo algo que es real. Si se establecen localidades rurales muy extremas, que son muy pequeñitas, son muy costosas, y supuestamente ella dice que la Corte Suprema lo prohibió. Eso no es correcto. Lo que la Corte Suprema dice es que efectivamente si se establece contraprestaciones muy caras, probablemente sea muy difícil para quien quiere inyectar. Pero aquí en este momento, estimado, le estamos entregando que cubran carreteras, universidades, en centro urbano, absolutamente no va a gastar nada. Pero ¿qué les quiero mencionar? Aún quedan escuelas públicas, rurales, aún quedan postas rurales sin conectividad, que pueden ser incorporadas fácilmente las contraprestaciones del 3500 y 26 GHz principalmente, y la AWS sin mayores costos, entre comillas. Entonces, considerar, y solamente, mire, este es un detalle que no es menor. En el concurso 700 del año 2014 se licitó 70 MHz, 70, y las contraprestaciones fueron 1.281 localidades rurales que les mostré. En este concurso se van a licitar 1.800 MHz, no 70, 1.800, que es un bien nacional de uso público. Y las contraprestaciones son eliminadas, se les coloca estos polígonos de escasa inversión directa en beneficio de todos, considerando que está espectro. Entonces se cambia el foco de la política pública, eso lo quiero mencionar, de darle un sentido social, de disminuir la brecha digital, hacia un fomento económico de sectores que son principalmente privados. Como conclusión, la licitación de 5G en este sentido es un mal negocio para el país y un muy buen negocio para las empresas. Solo aclarar, no es que esté en desacuerdo con la licitación, al contrario. Y además, solo para aclarar también algunos dichos de la subsecretaria que dice, hace 7 años que no se licita. Bueno, no se licita porque no es llegar a licitar, hay que hacer políticas públicas, hay que ver cómo se desarrolla la industria. El año 2014 no había esta lógica de avanzar hacia 5G, no existía ese concepto. Le tocó en esta administración y me parece correcto que disponibilice, pero hay que darle un sentido de política pública y no un sentido inmediato, donde en definitiva, y solo como para referencia, en el concurso 700 las empresas entrantes que se ganaron el espectro invirtieron $300 millones más o menos en las contraprestaciones que el Estado no pagó y que se benefició en forma directa, y 1.800 megahertz, no sé cuánto corresponde a estas contraprestaciones de puertos, de universidades, pero yo creo que es absolutamente insuficiente.
Eso es todo lo que quiero mencionar. Quiero agradecer la invitación y disponible para cualquier tipo de consulta y respuesta, estimados senadores. Por su intermedio, señor presidente. Gracias, profesor.